En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, haciendo de cada uno la propia bendición, la propia fuente de paz, de alegría, de vida, la fuente que fluye agua viva por toda y para toda la eternidad. Pero para eso, obviamente, hay una necesidad de que usted aprenda a usar la fe con inteligencia, porque usar la fe de cualquier manera, una fe aleatoria, ciertamente va a mantener su vida de la misma forma en la que estaba. Ahora, nosotros estamos aquí para enseñarle la fe inteligente, la fe que piensa, la fe que razona, la fe que evalúa, la fe que pesa y que hace que lleguemos a una determinada conclusión en la que nos sumergimos. Vamos al fondo o quedamos afuera, pero no nos vamos a engañar o ilusionar con una fe vulgar, una fe religiosa que no deja que la persona siquiera piense. Porque vamos a ver en el texto sagrado ahora, el texto de la Biblia Sagrada, un ejemplo clásico, un ejemplo nítido de lo que significa fe inteligente, por la que muchas personas han preguntado. Muchas personas dicen, obispo, ¿qué es la fe inteligente? ¿Qué quiere decir usted con la fe inteligente? Yo quiero decirle que la fe inteligente es la fe racional, que contraría a la fe sentimental, a la fe emotiva, a la fe del corazón. La fe no funciona. La fe inteligente no funciona de acuerdo con el corazón porque el corazón solo sabe sentir. Y las personas que tienen una fe emotiva, una fe en el corazón, solo usan la fe en base del sentimiento. Si yo no veo, como dijo Tomás, si yo no lo veo y si no toco su costado, hablando en relación a la resurrección de Jesús, él dijo, si no veo y no toco su costado, no voy a creer. Es decir, una fe emotiva. La fe emotiva es esa fe de ver para creer. Entonces la persona solo se sumerge si ve. Y la fe inteligente es justamente lo opuesto. Usted cree en la palabra de Dios y entonces ve al Dios de la Biblia manifestando su gloria. Es lo que vamos a ver ahora. Si a usted le gusta pensar, si es una persona a la que le gusta razonar, si usted es una persona que desprecia las emociones, los sentimientos, cuando se trata de una vida de calidad por la fe, entonces usted va a entender lo que significa la fe inteligente, que es sobrenatural. La fe inteligente es la fe sobrenatural que viene de lo alto. Nosotros vamos a ver ahora en este texto sagrado
al Espíritu Santo mostrando lo que significa la fe con inteligencia. Vamos a leer el texto. Dice el texto sagrado en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 8, dice: entrando Jesús en Capernaum, que era una ciudad pequeña, vino a él un centurión. Un centurión era un capitán de 100 soldados. Era un capitán, por así decirlo. Un capitán militar con 100 soldados bajo sus órdenes. Entonces ese centurión dijo, rogándole, dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Entonces la situación era esa. Su criado estaba paralítico y violentamente atormentado. Por lo tanto, Jesús le respondió. Jesús le dijo, vea que Jesús atendió a aquel centurión, aquel hombre que era romano, un soldado romano, un capitán romano, que no tenía nada que ver con la fe judía, que no era religioso, era solo uno más en la multitud. A ese hombre, a ese centurión, Jesús le respondió, yo iré y le sanaré. Entonces el centurión respondió y dijo, Señor, solo por decir eso, Señor, el centurión mostró su fe, mostró su dependencia de la palabra del Señor Jesús, considerándolo Señor. Entonces dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una palabra, di una, solamente una palabra, y mi criado sanará. Por lo tanto, nosotros vemos en el texto que ese hombre, su inteligencia, su capacidad de razonamiento, él creía en la palabra del Señor Jesús, porque él, el centurión, también tenía autoridad sobre 100 hombres, 100 soldados. Y él les decía a sus soldados, hagan eso, y ellos lo hacían. Hagan aquello, y lo hacían. Los soldados obedecían su palabra. La palabra. Ese centurión, ese capitán, él reconocía que en Jesús había una autoridad suprema. Había una autoridad por encima de las autoridades que hay en el mundo. Entonces él dijo, di o envía una palabra, porque una palabra del Señor Jesús era suficiente para sanar a su empleado, a su siervo, que estaba paralítico, sufriendo terriblemente. Entonces, amiga y amigo, vemos aquí un ejemplo clásico de fe inteligente, porque ese centurión, ese capitán del ejército de Roma, le dijo a Jesús, le pidió a Jesús que enviara una palabra. Es decir, ese hombre pensaba, razonaba. Él usó su fe con inteligencia, la fe en la palabra del Señor Jesús. Ahora, si él lo llama Señor, si el capitán llamaba Señor a Jesús, entonces también habría de creer en la palabra del Señor. Porque quien cree en la palabra del Señor usa la fe con inteligencia. Y esa es la fe que la Iglesia Universal del Reino de Dios
ha predicado, enseñado en el mundo entero. Y a donde quiera que lleguemos con esa palabra de autoridad, que es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. No es una idea mía. No, amiga y amigo, es la palabra de Dios. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y cualquiera que sea la Iglesia Universal del Reino de Dios, usted escuchará, cuando vaya a la iglesia, escuchará al pastor enseñando, predicando, guiando según la palabra del Señor Jesús. Y por eso la obra de Dios crece, porque no es una idea humana, no son las ideas humanas las que la hacen crecer, desarrollarse. No son nuestros, digamos, nuestros conceptos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nada de eso, nada de eso. Lo que marca la diferencia es la palabra de Dios. Por eso les enseñamos a las personas a practicar la fe inteligente, para que las personas tengan la capacidad de tomar la decisión por sí mismas y no elegir por otras personas. Cuando la persona abraza una fe en una religión, ella abraza una fe. ¿En qué? Abraza una fe emotiva, una fe del corazón. Pero la fe que llevamos a las personas a practicar es una fe en la palabra de Dios. No es fe en la palabra de un hombre. Es la fe en la palabra de Dios, que es la fe que agrada a Dios, ¿no? La fe que agrada a Dios es la fe inteligente, porque la fe emotiva es una fe vulgar, es una fe que no trae absolutamente nada bueno, excepto ilusión, excepto engaño, mentira. Pero la fe racional, la fe inteligente, nos hace tener una fe que exige de Dios el cumplimiento de su palabra. Él no puede fallar con su palabra. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Mientras la fe es locura para este mundo, ella es inteligente porque nos hace saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe hace que nos rehusemos a una vida de derrota y que conquistemos una vida de victoria. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es hora de reflexionar con su inteligencia y usar su fe para traer a la existencia los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Bueno, mi nombre es Flavia y era una persona muy nerviosa, sufría con mucha depresión, era triste, lloraba por las noches, me angustiaba por todo me irritaba, discutía con las personas, con los familiares, no me podía relacionar a causa de todo esto que me pasaba, no me podía relacionar ni con mi propia familia. Y además tenía problemas de salud, me dolía constantemente la cabeza, no dormía por las noches, tenía dolores de estómago constantes y también estaba en una situación económica de miseria prácticamente y problemas familiares a causa de todo este nerviosismo, discusiones todos los días. Es así que llegué a la iglesia. Comencé a participar de las reuniones
y comencé a escuchar del Espíritu Santo, donde me hablaban que era un espíritu que te daba paz, que te daba amor, alegría, que te daba la fuerza para poder vencer todos los problemas, y era lo que yo realmente precisaba. Entonces puse toda mi fuerza, busqué, me interesé y entonces puse de mí todo para poder recibirlo. Recibí el Espíritu Santo. Fui sellada con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, Dios cambió todo en mí. Primeramente el carácter, cambió esa paz que no tenía, hoy la tengo alegría, soy feliz, me levanto, vivo feliz. O sea, no necesito momentos de felicidad. Soy feliz constantemente con mi familia, con mis amigos. A partir de ahí empezó a cambiar todo, empezó a cambiar. Los problemas de salud ya no estaban más, fui sanada, los problemas económicos ya no existen más, tengo una profesión, tengo un trabajo, los problemas familiares ya no existen más, tengo una familia feliz y el Espíritu Santo transformó todo en mí. En este momento estoy participando con toda mi fuerza para renovar día a día el sello del Espíritu Santo, para renovar cada día lo que Dios tiene para nosotros, que es lo maravilloso que es el Espíritu Santo, para renovar esa paz, esa felicidad día a día. Y hoy soy feliz, hoy puedo decir que Dios transformó completamente mi vida.